Respecto a la cebolla larga, podemos encontrar unas fotos en donde podemos evidenciar cómo ha crecido. Aquí tenemos el suelo y el compost. Respecto a nuestro suelo, podemos evidenciar que en su crecimiento no ha sido tan favorable a comparación con el del compost. Algunas plantas se han quemado. Podemos evidenciar que en el compost el crecimiento es mucho más favorable. La planta ha crecido mucho más. Y aquí podemos encontrar una diferencia entre ambas. Respecto al crecimiento del cilantro, podemos encontrar también una gran diferencia respecto a cómo creció el cilantro con suelo y el cilantro con compost. El cilantro con compost se ve que las plantas crecieron mucho más, están más altas a comparación del cilantro que tiene solo suelo. Evidenciando que es mejor el crecimiento con compost que el de suelo. Respecto al tomate, encontramos la misma situación. Para el compost se ven mayores resultados a comparación del suelo. Sin embargo, hay que destacar que en este cultivo los resultados del tomate han sido un poco más lentos y no tan favorables como pensábamos. En conclusión, podemos destacar que en los tres cultivos se vio un mayor beneficio respecto a los cultivos que tenían compost, ya que este tiene una mejor fertilidad para las plantas y mejora la estructura y proporciona más nutrientes, por lo cual las plantas que tenían compost crecieron mucho mejor que las que solo tenían suelo. Bueno, ya para concluir el proyecto de la huerta casera, vamos a proceder. Tenemos las 3 siembras con diferentes sustrato en cada una, entonces pues procedemos a visualizar los resultados. Las macetas de color rojo son las que tienen la mezcla entre compost y suelo, y en el caso de las verdes son las que únicamente tienen el sustrato del suelo sin añadir la enmienda. Entonces, pues en el caso del tomate se ve crecimiento en ambas, un poquito mayor crecimiento en el caso del sustrato con solo el suelo, pero pues la diferencia no es muy relevante. Pasamos al caso de la siembra de cebolla. En este sí pues se nota que el crecimiento fue prácticamente nulo, casi que en ambas. Sin embargo, pues en el caso del suelo se presentó la germinación de una pequeña planta, no mucho más, y en el caso del compost sí no se observa ningún crecimiento. Ahora finalmente pues ya con la siembra de cilantro, sí ya se ve la importancia de esta enmienda orgánica, obteniendo mejores resultados en el caso del sustrato con el compost, a diferencia del suelo que tiene pequeñas germinaciones. Finalmente pues ya obtenemos que la enmienda orgánica sí llega a resultar factible para el crecimiento para el desarrollo de las siembras. Sin embargo, como se pudo observar, no se obtuvo una mayor diferencia en el caso del tomate y de la cebolla, o sea, no se obtuvo un beneficio en el resultado obtenido, ya que pues en el caso del tomate se obtuvo un mayor crecimiento en el sustrato del suelo, y en la cebolla prácticamente no hubo un crecimiento. En el caso del tomate se pudo deber a que las condiciones del pH obtenidas en el análisis de laboratorio para el compost eran mayormente alcalinos, superando las 8 unidades de pH, y en el caso del suelo ya eran un poco más neutras, que al ser las condiciones neutras en el suelo, pues se favorece el desarrollo de la germinación de la siembra.
Y en el caso de la cebolla, además de pues, lo que he mencionado anteriormente, que puede ser el factor del pH, pequeño inciso en el que también del análisis de resultados obtenido, la cantidad de materia orgánica analizado era mayor en el suelo que en el compost. Y ya pues en el caso de la cebolla se puede añadir que quizá por no realizar una siembra adecuada, además de que es posible que el número de semillas utilizadas no haya sido las óptimas para garantizar el crecimiento de este. Y finalmente, pues ya en el caso del cilantro sí se observa una notable diferencia en lo que influye el compost a la hora de realizar la siembra. En cuanto al tomate, podemos observar en el video, en la grabación, que pues realmente el tomate con compost permitió el crecimiento de muchísimas más plántulas, mientras que en el sustrato que solamente tiene suelo, pues solamente se ve el crecimiento de una sola planta. Además de esto, pues ya aquí físicamente se puede observar que la plántula que está en el solo suelo está un poco más amarillenta que las del tomate con compost. Por lo tanto, pues digamos que el compost en este caso sí fue lo bastante eficiente como para permitir realmente ver una diferencia entre los dos cultivos. En cuanto al cilantro, se puede ver que el cilantro solo, pues las plantas realmente ni siquiera están teniendo como los suficientes nutrientes porque pues como se puede ver ahí se ven bastante decaídas, no tienen como el mismo color, están más amarillentas y mientras que pues las que se ven en el cilantro con compost se ven muchísimo más sanas, se ven muchísimo más altas y pues crecieron más plántulas en el compost que en el otro. Respecto a la cebolla, pues como se puede ver en la cebolla con compost, en el suelo con compost, pues uno crecieron más plántulas, la cebolla se demora un poco más en crecer, por lo tanto pues no se ve digamos que un gran crecimiento, pero aún así sí se puede notar una gran diferencia en cuanto al número de plántulas que crecieron y pues cómo se ve sana. Ya finalmente, pues en todo se puede ver una gran diferencia entre los sustratos que tienen compost y los que no, en cuanto a que pues crecen más plántulas, crecen de mucha mejor manera, tienen muchísimo más fuerza, se ven mucho más verdes y mucho más sanas que las que realmente no tienen ningún nutriente que les aporte el mismo suelo. ¿Qué tal? El día de hoy para la materia de prevención y control de la contaminación del suelo vamos a ver nuestra huerta, la que llevamos un proceso desde el primer corte, desde hace unos 3 meses atrás. También vamos a ver la reacción del compost, de cómo se comportó nuestro cultivo con compost y sin compost. Bueno, aquí tenemos nuestras camas de cilantro. En un video anterior se explicó cómo se hizo. Entonces, bueno, prácticamente la primera y segunda cama se realizaron con compost y la última cama no se le echó compost. Cabe resaltar que el compost también se disolvió, se revolvió con gallinaza, lo cual le da mucho más fertilidad al suelo donde plantamos nuestro cilantro. Entonces, como podemos observar, la primera y segunda cama se encuentran mucho más frondoso, mucho más grande que la última cama que solamente tiene el suelo, más no suelo con compost. Entonces aquí hallamos una diferencia significativa en cuanto al uso de enmiendas. También tenemos, realizamos dentro de este otro proceso que fue la colocación de una malla, de una polisombra, para evitar que con estos fuertes aguaceros que se están presentando en estos días, pues nos dañen nuestro cultivo. ¿Qué hace esta malla, esta polisombra? Amortigua el golpe de la gota para que no saque la tierra o no marchite nuestro cultivo. Esta polisombra también nos sirve para que genere sombra y también el sol no dé muy directamente en la planta y nos queme la planta, no la marchite. Otra planta que habíamos tomado como referencia fue el tomate, pero en el tomate se realizaron varias interferencias. La primera fue que al pasarlo del germinador a tierra como tal, tuvo un proceso de adaptabilidad no muy favorable, entonces algunas plantas caducaron. De estas plantas solamente logró prosperar una, pero de pronto el suelo o condiciones del suelo no muy favorables para esta plantica, entonces pues solo nos quedó una, pero no está muy frondosa que digamos.
Bueno, de esta experiencia me quedan dos cosas. La primera es el uso de enmiendas para la remediación de suelos o para fertilizar mucho más el suelo y así poder recuperar suelos infértiles. Y la otra es la construcción de una huerta. Ya mucho más adelante podré construir de pronto una huerta mucho más grande y ya sabiendo con especificaciones más técnicas. Bueno, muchas gracias.